Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos míos. Nuevamente sean bienvenidos a su canal Chochueno. Pues el día de hoy les voy a traer el unboxing e impresiones a nivel de usuario de este equipo que nos acaba de llegar. Y más allá de hacer un video sobre las especificaciones, características y funcionamiento como los que se ven en internet patrocinados, pues en esta ocasión les voy a dar mi punto de vista sobre las impresiones al hacer uso de este equipo. Así que si les interesa esta información, los invito a que sigan acompañándome en este video. No sin antes recordarle que si esta información es de tu agrado, agradecería me dejes un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es tu canal Chochueno. Pues muy bien, lo que tenemos aquí es una fabulosa computadora portátil de la marca Aorus, más específicamente el modelo Aorus 15P YB, como lo van a encontrar en la descripción de este video. Vamos a abrirla por primera vez y vamos a ver qué es lo que encontramos dentro de la caja. Podemos ver que tenemos prácticamente la laptop, pero antes de abrirla vamos a ver que aquí lo que se encuentra es su cargador del equipo, así como otra bolsa en donde seguramente vamos a encontrar la documentación correspondiente a garantías, así como una almohadilla térmica para instalar una segunda unidad de almacenamiento SSD. Por otro lado, pues tenemos el cable para conectar el cargador del equipo, que tiene un tamaño considerable y que acorde a las especificaciones efectivamente es de 230 watts. Algunos decían que el cargador es relativamente grande, pero bueno, he tenido de igual manera equipos de cómputo en donde el cargador prácticamente tiene 100 watts menos y como podemos ver tienen prácticamente el mismo tamaño, así que por las mismas dimensiones pero más potencia no va a ser problema alguno. Vamos a continuar con tan esperado equipo que nos acaba de llegar. Pues bueno, acorde a lo que decían, tenía un peso aproximado de 2.2 kilogramos y aquí está, esta computadora Aorus modelo 15P. Podemos ver que en la parte frontal no tenemos nada. En la parte izquierda tenemos una salida de aire, nuestro conector HDMI 2.1, un puerto DisplayPort versión 1.4, tenemos un puerto USB 3.2, un jack para micrófono y auriculares y nuestro puerto Ethernet de 2.5 GB. Por el otro lado tenemos otros dos puertos USB, un conector tipo C, una ranura para tarjetas SDs y el puerto para conectar la alimentación de este equipo. Tenemos en la parte lateral otra salida de aire caliente y por la parte trasera tenemos este diseño que pueden ver aquí en cámara con otro par de salidas más grandes en donde va a expulsar el aire caliente de este. Por la parte inferior podemos ver las grandes rejillas de ventilación que este tiene en la parte inferior para tomar el aire fresco que se va a ocupar para regular la temperatura de este equipo. Y como se alcanza a ver, los tornillos para retirar la tapa inferior deben de ser de tipo estrella, como alcanzamos a apreciar. Vamos a ver la parte interna del equipo. Se puede abrir la pantalla con una sola mano, como se puede ver aquí. Y retirando el protector que viene para el teclado, podemos ver que nos viene un teclado completo. Podemos ver que este equipo viene acompañado de un procesador Intel Core i7 y una tarjeta de video Nvidia GeForce RTX. El otro extremo de la laptop Aorus nos indica que cuenta con Thunderbolt 4, nuestro puerto de conexión tipo C. Soporta almacenamiento de estado sólido en su ranura de conexión PCI Express generación 4, promete una larga vida de duración en la batería, tiene certificación por G2 Sports, el puerto HDMI es versión 2.1, por lo cual soporta una salida de video a 4K hasta 120 Hz y de igual manera su sistema de audio tiene tecnología DTX y así es como se ve esta laptop recién desempaquetada. Se siente un equipo bastante sólido, no lo considero pesado, son 2 kilos 200 gramos en cuestión a portabilidad me ha tocado batallar con equipos más pesados y que no son ni siquiera una fracción de potentes como lo promete ser este. Vamos a ver las especificaciones de los componentes a través del software que trae, así que por qué no, acompáñenme a aprenderla por primera vez. El botón se encuentra en la parte del medio y vamos a ver el primer encendido de esta Aorus 15P.
Wow, sí que parece un árbol de Navidad. Realmente no soy muy fanático de eso, pero bueno, hay de gustos a gustos. Afortunadamente, los colores, velocidad, intensidad son completamente configurables a través del software que Aorus nos proporciona para configurarlo. Pues muy bien, después del primer inicio y de la carga que tuvo, al parecer se ha reiniciado y ahora sí voy a realizar la primera configuración lo más rápido posible. A ustedes se los voy a poner en cámara rápida para que no se pierda ningún detalle de este primer inicio. Y pareciera que por fin hemos entrado al escritorio del primer arranque de nuestra computadora. Me voy a ir primero que nada a Windows Update para que termine de actualizar lo que tenga que actualizar. Y muy bien, pues bueno, en lo que termina de hacer esas actualizaciones vamos a ver un poco del hardware que tiene este equipo. Podemos ver que esta computadora cuenta con un procesador Core i7 de 11ª generación, modelo 11800H. De igual manera cuenta con 16 GB en RAM y cada una de estas corre a 3200 MHz. Podemos ver que tenemos una unidad de almacenamiento SSD de 954 GB. Este es el modelo, tendría que buscarlo en internet para ver qué marca es. Tenemos una tarjeta Wi-Fi 6 AX200 de 160 MHz. Tenemos una tarjeta de video Nvidia GeForce RTX 3080 con 8 GB dedicados. Si mal no recuerdo, la potencia de funcionamiento puede ser máximo hasta 130 watts. Y de igual manera cuenta con los gráficos integrados de Intel. Aquí prácticamente está rectificando el procesador y la RAM que teníamos identificado. Cuenta con un sistema operativo de 64 bits y viene preinstalado la versión de Windows 10 Home. Prefiero trabajar con otra versión de Windows 10. No es la Home, no es la Pro. Es una tercera versión que solamente sale para empresas, pero nos evitamos de toda la publicidad y software que Microsoft propone que ocupemos, en donde ni siquiera ocupamos y simplemente ocupan rendimiento en segundo plano de nuestro equipo. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Conforme a esto, pues prácticamente lo que me queda corroborar es la versión del display y el modelo del disco duro. Así que para la parte del display me voy a ir a configuración de pantalla, en donde podemos ver que tenemos un display Full HD 1920 x 1080 y en la configuración avanzada de la pantalla podemos ver que la frecuencia de actualización de este display es a 240. Estas son las características del display con el cual vienen en esta computadora y podemos ver que es una unidad de almacenamiento SSD NVMe conectado al puerto PCI Express generación 4. Voy a iniciar la prueba y vamos a ver qué resultado nos da. Ha concluido la prueba. Estas son las mediciones que este software le está haciendo a nuestra unidad de almacenamiento. Los valores de lectura se ven bastante bien, casi está leyendo a los 5 GB en lectura secuencial, pero la escritura no es lo que me esperaba en una unidad de almacenamiento que ya trabaja por PCI Express 4.0. Por último, mis amigos, un benchmark de rendimiento ocupando el software 3D Mark en su versión gratuita. Pues muy bien, lo que tenemos aquí es ya preparada la computadora lista para correr el benchmark, y lo que podemos ver aquí en la pantalla pues no es más que la vista infrarroja de nuestro equipo de cómputo, colocando dos puntos de medida en la parte superior del teclado, un tercer punto que nos muestra la temperatura más máxima en la superficie de medición y un cuarto punto para medir la temperatura de nuestro cargador. Pues listo, prácticamente con esto ha terminado nuestra prueba. Pues no he visto los resultados, pero realmente al tacto no se siente
Se siente caliente, pero nada que lastime o que dañe nuestra integridad. Listo, mis amigos, prácticamente estos son los resultados que nos está arrojando nuestro software de rendimiento para esta Aorus 15P que acabamos de sacar de la caja. Entonces, prácticamente sin ninguna optimización de nuestro hardware y menos del sistema operativo, recién salida de la caja logramos obtener estos resultados con el software 3D Mark. Y como pueden ver, pues las temperaturas de funcionamiento tanto de la CPU como de la GPU llegó a tener picos de 88 grados, pero que durante el desempeño de la prueba no fue causante de hacerle un freno térmico durante la ejecución de la misma. Y pues nada, mis amigos, con esto prácticamente estaría terminando el video que les traigo el día de hoy. Si esta información les ha gustado, los invito a que dejen un gran like y una suscripción para seguir apoyando su canal chochueno. Nos vemos en un futuro video. Hasta pronto.